sentados en nuestro living de entrevistas. Es un gusto recibir a Federico Pelli. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación y un placer estar acá. Bueno, me gustaría preguntarte, para empezar esta entrevista, ¿quién es Federico Pelli? Federico Pelli es un tucumano que egresó del Tulio García Fernández. Soy salesiano. A los 17 años decidí irme al ejército argentino. Emprendí una vocación militar aproximadamente 10 años. Estuve viviendo en Buenos Aires. Me recibí como subteniente de infantería, como licenciado en administración de empresas. Y a partir de ahí empecé la carrera militar. Estuve destinado a muchas unidades de combate del ejército acá en Argentina. Conozco mucho la realidad nacional y mucho el interior del país porque el ejército te lleva a eso, ¿no? A prestar servicio en muchos regimientos del interior profundo. Y durante esos 10 años tuve la posibilidad también de intervenir en misiones de paz con Naciones Unidas, con los cascos azules, misiones complejas, de mucho tiempo, así que también me llevó a estar fuera del país durante algunos segmentos de la vida. Y posterior al ejército solicité la baja voluntaria, volví a Tucumán, que es mi lugar, mi provincia, donde tengo mis afectos, y me dediqué a los temas de seguridad. Tuve una empresa de seguridad, fui presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la FET, fui presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de CAME Joven a nivel nacional, o sea que tuve una participación dirigencial empresaria en ese sentido. Y bueno, posterior a eso, bueno, la seguridad es mi tema, ¿no? Es a lo que me dedico hace ya 10 años puntualmente. Y bueno, me dediqué a la consultoría, y bueno, esto de la política se atravesó también un poco por el tema de la seguridad, ¿no? Justamente eso quería consultarte. ¿Qué hace que una persona con esta hoja de ruta tan amplia se involucre en política? Mira, yo siempre estuve asesorando en materia política de seguridad, ¿no? O sea, yo no es que fui un paracaidista que llega de la nada. Claramente nunca tuve una participación partidaria, nunca fui candidato a nada. Y nunca me imaginé estando en esta situación. Si vos me preguntabas a mí, a Federico, hace 2 meses si yo iba a estar encabezando esta lista de diputados nacionales, nunca te hubiese dicho que sí. Para mí fue una sorpresa. Yo claramente trabajaba en la mesa técnica de La Libertad Avanza. Yo había hecho una propuesta y una plataforma de gobierno y de campaña y electoral para el partido. Y bueno, las cosas se fueron dando por añadidura, ¿no? Un poco lo técnico, después me pidieron que me involucre más en la campaña. Yo pensando en integrar la lista, pero en un término muy por debajo, y bueno, finalmente terminó siendo esto. Yo creo que la seguridad es una de las preocupaciones principales de los tucumanos, es un tema que pisa fuerte y es un tema en el cual yo en el Congreso puedo hacer un aporte fuerte y robusto a la sociedad, ¿no? Me gustaría preguntarte, porque muchas veces hay una dicotomía entre lo que es economía, ambiente, también se lo deja de lado en algunas oportunidades. Estuvimos en Las Teñas, con Soledad, con Gerardo. Sobre todo, ¿qué importancia tiene hoy en día dentro de las candidaturas también tener en cuenta a las políticas ambientales? Mira, las políticas ambientales yo creo que son siempre marginadas. O sea, yo históricamente, digamos, nunca escuché que en los candidatos a nada, ni intendente, gobernador, diputados, el tema esté en agenda. No está en la agenda en Tucumán y en el país tampoco. Y yo creo que eso es una subestimación que nos cuesta caro, nos termina costando caro. Porque la contaminación del aire, por ejemplo, que Tucumán es un problema grave, termina impactando sin lugar a dudas en la salud de todos, de los más chicos especialmente. Digamos, los médicos pediatras están ahora en temporada pico, ¿no? La contaminación de los ríos, la deforestación. Es decir, es un tema que claramente, como no es la emergencia de la calle en el día a día, no es la parte del empleo, no es la inseguridad que te roban y te matan acá, con esa inmediatez y ese goteo de degradación es lo que después hace que, bueno, como el político es cortoplacista siempre, diga, bueno, el tema ambiental lo pateo para nunca, y así estamos, ¿no? Con contaminación de ríos, contaminación del aire, con basurales a cielo abierto. La verdad que es indignante que en Tucumán haya más de 200 basurales a cielo abierto. Y que no se pueda dar una solución a un problema que es material, que es físico, digamos, o sea que una cuestión de voluntad política, de control, de fiscalización, donde no estamos hablando que hay que cambiar la Constitución. Y bueno, después está el tema cultural, que yo desde que soy chico, los tucumanos nunca fuimos limpios. Siempre tiramos el papel a la basura,
a la calle, digo, o sea, nunca al basurero, a la calle, vamos por el auto y tiramos la colilla, no sé, lo que sea. O sea, es realmente alarmante y eso es lo más grave para mí, porque el basural se puede erradicar con un operativo, pero la cultura de limpieza, del tratamiento del residuo pequeño urbano, bueno, es muy ¿Crees que complejo. puede haber una contribución a esta problemática desde la política pública? Tiene que haberla. O sea, tiene que haber un accionar de los gobiernos provinciales, de los gobiernos municipales, tiene que haber un involucramiento de todos. Yo sinceramente no la tengo en mi agenda y soy uno de esos que no la tienen en la agenda. Realmente vos en los discursos no me van a escuchar nunca hablar de medio ambiente pero es una carencia. Realmente uno se da cuenta que es una falla porque uno está muy enfrascado en su expertise, lo mío es seguridad, defensa y bueno, me enfoco a eso. Y bueno, eso, como les decía, termina costando caro, porque en definitiva mis hijas están con problemas respiratorios hoy en día porque tenemos una calidad de aire espantosa en Tucumán. Entonces uno cuando empieza a pensar esas cosas dice, bueno, hay que empezar a tratarlo. ¿De qué forma? No sé, no soy especialista en eso, pero hay que convocar a los especialistas, tener asesores en materia de medio ambiente y trabajarlo al tema, porque aparte, hasta demagógicamente y electoralmente hablando, creo que hasta los políticos, si fuesen, no soy político todavía, pero si fuesen un poco más vivos dirían la juventud, pero garpa el tema en la juventud. Hasta en eso no son lo suficientemente ávidos y vivos como para decir, bueno, no lo haces por convicción, bueno, hacelo por el tema electoral, para tener al voto joven, porque ellos sí están muy presentes en ese tema. Bueno, desde Impacto Sostenible estamos invitando a los diferentes candidatos, nos encantaría que puedan incorporarlo también dentro de la plataforma y que también se pueda hablar de medio ambiente desde las distintas posturas políticas, así que nosotros les hacemos esa invitación desde el programa. También me gustaría consultarte, recién hablábamos de las misiones en el exterior, has podido ver contextos de vulnerabilidad donde también el medio ambiente está muy afectado y quisiera saber cuál ha sido tu experiencia, tu aprendizaje de esas experiencias. Mira, yo tuve dos experiencias en misiones militares de paz. La primera en Chipre en el año 2009. Chipre una misión, digamos, de un tipo bélica más que nada entre los turcos y los griegos. Hay una zona de amortiguación donde las Naciones Unidas estábamos para evitar que los dos países se enfrenten. Una misión de mantenimiento de paz, básicamente. La que sí te puedo mencionar como una misión compleja en materia de medio ambiente también y en materia de degradación de cualquier tipo de indicador es Haití. Yo estuve en Haití 6 meses luego del terremoto del 2010, un terremoto que dejó millones de muertos, destruyó el país, literalmente. Yo cuando aterricé en Puerto Príncipe, que es la capital del país, el país estaba caído, no había ninguna estructura en pie. Todavía se estaban sacando los cuerpos del terremoto del año anterior, y es un fiel reflejo, a ver, tiene las tasas de inseguridad peores del continente, las de pobreza y las de hambruna, más altas a nivel mundial, digamos, es un nivel de africanización severo el que vive el país. Hay enfermedades que no existen en el mundo ya en Haití, pero puntualmente yendo al medio ambiente, yo me acuerdo, siempre lo recuerdo, cuando yo estaba aterrizando en el avión, era como aterrizar en un país que era un basural a cielo abierto enorme, literal, eran montañas de basura, islas de basura en las costas del país, que da con el Mar Caribe, y una población viviendo en medio de eso. O sea, era realmente sorprendente, porque nosotros, bueno, nos quejamos de la situación en Tucumán, pero ver eso para mí fue un shock. Y todas las consecuencias, también las enfermedades de no tener agua potable, la deforestación, porque el haitiano al no tener... Haití es un país que por ahí es difícil entenderlo. No tiene energía eléctrica, no tiene agua potable, no tiene gas, no tiene servicios. A una persona la matan en la calle y queda tirada en la calle hasta que la familia la busca, baja de la montaña, se lo llevan. Es decir, es un estado fallido completo. La deforestación y la tala indiscriminada es porque a la gente, no porque le gusta, sino no le queda otra para cocinar. O sea, tienen que talar los árboles porque les sirve el carbón y la madera para eso. Consecuencia de eso, todos los desastres naturales impactan de forma mucho más severa en Haití que en Dominicana, por ejemplo. Porque la estructura del país no está en función a eso y porque se destruyó tanto el medio ambiente que no soportan ningún tipo de vaivén, ningún huracán, tifón, ningún desastre natural. Me gustaría preguntarte desde tu experiencia de lo privado, ¿cómo el sector productivo está hoy en Tucumán? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves también a la agroindustria?
¿Cómo imaginás este sector productivo dentro de 10 años? Bueno, ojalá que esté digamos, una evolución en lo que son los tratamientos, digamos, de los residuos, es lo que uno espera especialmente de la parte empresaria. Yo creo que la parte empresaria está haciendo su aporte, te digo porque actualmente soy pedido licencia, digamos, pero trabajo en Balcanes S.A. Y yo era un ignorante absolutamente del sector productivo porque nunca había trabajado en el área, pero me doy cuenta que la empresa invirtió muchísimo para evitar la contaminación de ríos, del aire y demás. Yo me imagino que todas las empresas tendrían que hacer eso, especialmente las grandes industrias. Creo que en Tucumán se está haciendo. Creo que el gobierno en parte está fiscalizando algo, pero bueno, eso claramente no es suficiente. Creo que con el tema de la quema de pastizales no se está haciendo mucho. Y ahí sí el sector productivo tiene que ponerse de acuerdo con el gobierno y tienen que empezar a trazar una hoja de ruta, de decir, bueno, no quemamos más pastizales, el gobierno te da esta solución, no sé, algo. Pero el sector productivo de Tucumán aporta el sector cítrico la mitad de las divisas que ingresan a la provincia, digamos. O sea, marginar esos sectores para mí son primarios. Es decir, las pymes y las grandes empresas en Tucumán tienen que ser las impulsoras del desarrollo en la provincia. No se puede seguir teniendo como salida laboral al Estado. En eso sí estamos convencidos. Y a estas empresas hay que darle el entorno y el marco para que se desarrollen. Y nosotros desde La Libertad Avanza, las reformas de segunda generación, que son las que se vienen en el Congreso que viene, son las que van a permitir eso. Radicación de empresas, más generación de trabajo, la reforma laboral y la impositiva. Digamos, van a dar un marco de previsibilidad y de crecimiento a las empresas. Y ahí todo empieza a decantar, porque con más empleo genuino y en blanco, los jubilados van a poder tener mejor jubilaciones, los discapacitados también. Entonces, yo creo que va a ser toda una cadena. El Congreso que se viene, sin duda, va a ser un Congreso muy movido. Estamos, bueno, ya muy próximos a octubre 2025 y quisiera preguntarte qué mensaje le podés dar a los tucumanos que hoy te ven como candidato en primer término de la lista de La Libertad Avanza. Mira, siempre me ha costado, siempre odiaba a los políticos cuando pedían el voto, ¿no? La verdad que me generaba mucho rechazo. A mi esposa al día de hoy le genera mucho rechazo, hasta inclusive que yo sea candidato. Pero, mira, yo creo que en Tucumán hay que cambiar, hay que elegir por gente nueva. Yo creo que hay un sistema político vetusto que fracasó. Fracasó el oficialismo, sin lugar a dudas, el principal responsable de que Tucumán esté mal y esté con no sé cuántas emergencias, emergencia económica, social, de seguridad hídrica, de transporte, eléctrica, pero también una oposición que nunca estuvo a la altura de darle una alternativa a la gente superadora. Y una oposición que, la estoy viendo en la campaña, es funcional al oficialismo. Es increíble. Yo nunca lo hubiese pensado. Y hasta inclusive actúan como aliados. Entonces, ¿por qué tienen que votar no a Peli, no a mí, sino a La Libertad Avanza? Porque somos gente nueva. Van a ver somos gente nueva, profesional, que sabemos de lo que hablamos, que cada uno tiene su expertise, que tenemos vocación y convicción de querer mejorar la provincia por nuestra familia, por nuestros afectos y por todos los tucumanos. Vivimos acá y no nos queremos ir de Tucumán. Entonces creo que eso nos va a empujar a querer lo mejor para los tucumanos, para todos. Una sociedad mejor y una provincia mejor. Así que creo que eso le podría decir a los tucumanos. Después cada uno tiene su análisis, los escucharán a todos, pero yo creo que este es el camino correcto y les pedimos el voto de esperanza. Ya votaron siempre lo mismo. Tanto el oficialismo como la oposición lo votaron muchas veces, los dos fracasaron. Que nos den una oportunidad a nosotros. Por último, para terminar esta entrevista, me gustaría preguntarte cuál sería tu primera propuesta si llegas al Congreso. Bueno, claramente yo tengo pensado, en el caso de llegar al Congreso, integrar la Comisión de Seguridad y Defensa. Y en ese sentido yo creo que el combate al narcotráfico tiene que ser una prioridad para el país. Es uno de los flagelos estratégicos que tiene como nación argentina si no lo empieza a abordar de forma seria. Y para mí la frontera norte es el inicio del problema. Rosario es la consecuencia. Todos mis proyectos van a estar orientados a fortalecer esa frontera norte, a aumentar la radarización, a combinar, digamos, operaciones conjuntas entre las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, dar robustez legislativa para que esa frontera no sea un colador. Y, por supuesto, los temas de seguridad pública, la baja imputabilidad, para mí es algo que tiene que salir. Y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad es algo indispensable si queremos que estén a la altura de ser fuerzas de investigaciones y de operaciones que puedan hacer frente al crimen organizado
en la escala e intensidad que Argentina necesita el día de hoy. Muchas gracias, Federico, por acompañarnos. Esperamos que también pueda estar el medio ambiente dentro de alguna de las propuestas de los candidatos. Y A sin partir duda, de hoy lo va a estar. Muchísimas gracias. Ya estoy pensando, cuando venía en el auto decía, soy un ignorante del tema, y venía pensando qué se puede hacer en esto, así que no va a ser chamullo lo que he dicho. Me comprometo con ustedes Perfecto. en algún momento que me inviten de nuevo a traer alguna iniciativa potente para Tucumán. Muchas gracias, ha sido un gusto. Gracias. Nosotros, chicos, hemos terminado esta entrevista. Nos vamos ahora a una breve pausa y luego volvemos con muchísimo más de Impacto Sostenible.